En el video introductorio que tuvimos este 2025 al comienzo del año, uno de los elementos básicos que tocamos fue el de tratar de regresar a las bases más sencillas, tanto del pensamiento occidental como también de la influencia religiosa en este tipo de pensamiento. Varias personas me pidieron que haga un video en reacción hacia el discurso que habló el presidente, que dirigió el presidente Javier Milei, presidente argentino, al Foro Económico Mundial, conocido también como el Foro de Davos. Este es un foro sumamente interesante donde ahí se reúnen los líderes de todo el mundo, desde presidentes de los países desarrollados, los dueños de los grupos económicos más poderosos y también las jóvenes promesas o líderes de futuro, a debatir sobre las principales problemáticas globales, tanto financieras como climáticas o de salud. Este es un espacio donde se encuentra gente sumamente poderosa, sumamente influyente y se comparten, parece algo muy extraño, pero en ese espacio se comparten las ideas y la visión de estos líderes hacia el futuro. ¿Y por qué considero que es importante abordarlo y reaccionar hacia este video, más allá de un tema de política y más allá de un tema interno en Argentina y cómo manejan su país y más con el nuevo liderazgo? Pero creo que uno de los elementos que vino a destacar Javier Milei en ese discurso fue justamente retomar elementos básicos del pensamiento occidental que los estamos ignorando y al estar ignorándolos está repercutiendo de una forma sumamente negativa. Vamos a ver este video en conjunto, vamos a ir viendo parte por parte y vamos a ir comentando en cada uno de los puntos que considero que es importante elaborar. Buenos días a todos. ¿Cuánto ha cambiado en tan poco tiempo? Hace un año me paré aquí frente a ustedes en soledad y dije algunas verdades sobre el estado del mundo occidental que fueron recibidas con cierta sorpresa y estupor por buena parte del establishment político, económico y mediático de Occidente. Y debo reconocer que en algún sentido lo comprendo. Un presidente de un país que, producto del fracaso económico sistemático por más de 100 años, producto de haber tomado posturas pusilánimes en los grandes conflictos globales y producto de habernos cerrado el comercio, había perdido prácticamente toda relevancia internacional con el correr de los años. Este es un punto muy interesante. Si vieron el video del año pasado, cuando él elaboró justamente este discurso que sacó a la gente donde hizo muchísimo ruido cuando fue a este espacio como apenas recién mandatario elegido por parte de Argentina. Y uno de los mensajes centrales que dijo es que los valores del Occidente, así empezó su discurso del año pasado, los valores del Occidente están en peligro. Hizo un contraste entre dos diferentes filosofías que chocan y que están muy presentes en diferentes partidos políticos y también en diversos países. Uno de ellos es la filosofía colectivista y la otra es una filosofía mucho más definida como libertaria. La filosofía colectivista tiene que ver con percibirnos a cada uno de nosotros como una sociedad en la cual tenemos un deber del Estado, por parte del Estado, de involucrarse y tratar de definir y solucionar los problemas de interacción social. La definición del movimiento mucho más libertario tiene que ver con minimizar toda intervención de gobierno y dejar que el capitalismo neto pueda fluir y se pueda desarrollar. Y lo que él decía, lo que él abogó en ese video, es que el colectivismo ha empobrecido a la sociedad en Argentina y en general a nivel mundial. Por otro lado, el capitalismo, uno de estos sistemas sumamente criticados en la actualidad, dice que en el 1800, da más como un dato curioso, de los 1800, el 95% de la población mundial vivía bajo una pobreza profunda. Para el 2020, eso estaba solamente al 5%. Significa que, de alguna forma y de cierto modo, el capitalismo, que, aunque es un sistema muy enfocado en el individuo y en sus derechos, ignorando, a grosso modo, los diferentes elementos y necesidades de la sociedad, es el mejor sistema que promueve la innovación y que promueve a largo plazo la habilidad de mejorar la calidad de vida. Como decía él en ese discurso del 2024, nunca hubo tanta paz y prosperidad en el mundo. En todos los países donde hay mayor libertad, se vive mejor. Eso fue un golpe muy fuerte al mensaje, al tipo de discurso que estamos escuchando constantemente. Un presidente de ese país se para en este estrado y le dice al mundo entero que están equivocados, que se dirigen al fracaso, que Occidente se ha desviado y que debe ser reencauzado. Un presidente de ese país, Argentina, que no era político, que no tenía apoyo legislativo, que no tenía apoyo de gobernadores, ni de empresarios, ni de grupos mediáticos.
En ese discurso, aquí, parado frente a ustedes, les dije que era el comienzo de una nueva Argentina, que Argentina había estado infectada de socialismo por demasiado tiempo y que con nosotros iba a volver a abrazar las ideas de la libertad. Un modelo que nosotros resumimos en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Y también les dije que, en algún sentido, la Argentina era el fantasma de las Navidades futuras de Occidente, porque ya habíamos vivido todo lo que ustedes estaban viviendo y ya sabíamos cómo terminaba. Un año después, debo decir que ya no me siento tan solo. No me siento tan solo porque el mundo ha abrazado a la Argentina. Argentina se ha convertido en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, de compromiso con nuestras obligaciones, de cómo terminar con el problema de la inflación y también de una nueva forma de hacer política, que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y confiar en que la gente entenderá. Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad. Este es un punto sumamente interesante. Es muy curioso que estos elementos y estas ideas que supuestamente abogan por un bien común están de cierto modo en regreso. Es verdad que diferentes países, entre ellos nos encontramos nosotros, nuestra presidente no necesariamente, más bien, no comparte en lo absoluto esta visión de Javier Milei. Sin embargo, creo yo que a nivel social y a nivel internacional hay un empuje muy fuerte de regreso a estas ideas de libertad, capitalismo y decir las cosas como son, tal cual como son. A nivel interpersonal, creo que lo vivimos constantemente, en la cual por el cuidado de las emociones y de los sentimientos de las demás personas, estamos prefiriendo internalizar nuestras creencias, dejarlas dentro de nosotros y creando unas islas falsas de interacción social aparentemente civiles, en las cuales no decimos las cosas como son, ignoramos la realidad y tratamos de demostrar una cara mucho más amable, cuando en realidad tenemos una mucho más elevada intolerancia a las diversas opiniones. Significa que a largo plazo esta aparente flexibilidad y tolerancia va a estallar de una forma sumamente innecesariamente violenta. Por otro lado, tienes países por los cuales están regresando de cierto modo a este tipo de ideas que él le llama convencionales, entre ellas Bukele. El presidente de El Salvador, lo que él dice, es una idea bastante sencilla. Si eres un criminal, te meto a la cárcel. Y la gente decía, oye, pero pobrecitos criminales que no estamos cuidando de sus derechos como seres humanos. A lo que este presidente de El Salvador respondía, ¿y qué me va a importar más? ¿Los derechos de criminales o los derechos de mis ciudadanos que son inocentes? Gente a las cuales debo proteger. En Argentina lo mismo. Salió este famoso video del Javier Milei en el cual estaba tratando de sacar a diferentes personajes del miembros de gobierno, diferentes instituciones que pertenecían al gobierno, a los cuales decía su nombre, un video muy, muy popular, el nombre del ministro lo leía y agarraba la estampita, el sticker que tenía y gritaba afuera, porque era uno de los formas de demostrar que si queremos bajar la inflación en Argentina, lo primero que tenemos que hacer es cortar gastos, que eso es algo muy básico en temas de finanzas. Si tienes un elemento, una fuga de dinero muy elevada, lo primero que tienes que hacer no es gastar más, es buscar la forma de ajustar el presupuesto para asegurarse que una persona puede vivir de una forma sana dentro de los criterios que tiene. Lo mismito sucede con un país. Muchos de estos países están buscando cómo gastar más en temas sociales, supuestamente por un bien común, y bien a costa del propio ciudadano que estamos ignorando su desarrollo sano. Y esto es algo que es lo que él está abogando en este momento, que ciertos países hay un movimiento muy fuerte para regresar a principios básicos. Menciona a Elon Musk, que tiene que ver con cuando él compra. Elon Musk es un personaje de izquierda, era de centro izquierda en Estados Unidos, que últimamente ha sido muy relacionado con la derecha en Estados Unidos, y el motivo principal es porque está abogando por la libertad de expresión, que es uno de los derechos más básicos y fundamentales que los seres humanos deberíamos de tener. Y lentamente, lo que parecía una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke
en la política, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en organismos supranacionales o en foros como Davos, se ha ido desquebrajando y se empieza a vislumbrar una esperanza para las ideas de la libertad. Hoy vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. Hasta que no hayamos logrado reconstruir nuestra catedral histórica, hasta que no logremos que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, hasta que nuestras ideas no sean la moneda común de los pasillos de eventos como este, no podremos bajar los brazos. Porque, debo decir, foros como este han sido protagonistas y promotores de la agenda siniestra del wokismo que tanto daño le está haciendo a Occidente. Si queremos cambiar, si queremos verdaderamente defender los derechos de los ciudadanos, primero tenemos que empezar por decirles la verdad. Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este. Y me gustaría tomarme unos minutos desde este día para discutir algunas de ellas. Cuando habla acerca del wokeismo o de la filosofía woke, tiene que ver con la palabra en inglés woke, que viene de estar despierto. Y este es un término que se utilizaba al principio para mantenerte alerta, despertar en cuanto a injusticias como el racismo. Sin embargo, después empezó a incluir diferentes elementos, entre ellos desigualdad social y finalmente todo lo que está relacionado con género y orientación sexual, que es parte de lo que él dice que es de la agenda de izquierda, que está de cierto modo justificándose como el bien común y el bien social, cuando en realidad está destruyendo los elementos fundamentales de la sociedad. Hoy, pocas personas niegan que soplan vientos de cambio en Occidente. Están quienes se resisten al cambio. Están quienes lo aceptan a regañadientes, pero lo aceptan al fin. Están los nuevos conversos, que parecen cuando lo ven como inevitable. Y por último, estamos quienes hemos luchado toda una vida por su advenimiento. Cada uno de ustedes sabrá en qué grupo se reconoce. Seguramente haya un poco de cada uno en este auditorio, pero todos reconocerán seguramente que el tiempo de cambio está tocando la puerta. Los momentos de cambio histórico tienen una particularidad. Son tiempos donde las fórmulas que estuvieron vigentes por décadas se agotan. Las maneras consideradas únicas de hacer las cosas dejan de tener sentido. Y lo que para muchos eran verdades incuestionables son finalmente puestas en duda. Son momentos donde las reglas se reescriben y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje para tomar riesgos. Pero buena parte del mundo libre aún prefiere el confort de lo conocido, aunque sea el camino equivocado, e insiste en aplicar las recetas del fracaso. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Este es el tipo de terminología que viene por parte de Elon Musk, el que es el dueño de X, cuando compra Twitter. Y él es un personaje que dice que perdió uno de sus hijos, tiene varios hijos, y uno de ellos, él considera que lo perdió, dice a la filosofía y a esta enfermedad woke, que él llama The Woke Mind Virus, que es el virus de mente conocido como woke. Y lo que él considera es que tenemos que buscar la forma de ignorar estos elementos y regresar, tratar de revertir la sociedad a esas premisas fundamentales del pensamiento occidental. Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo, desde los partidos y estados de los países libres de Occidente, hasta las organizaciones de gobernanza global, pasando por instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, como también ha marcado el pulso de la conversación global durante las últimas décadas. Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero. Es indispensable romper estas cadenas ideológicas si queremos dar un paso a una nueva era dorada. Por eso, hoy quiero dedicarle unos minutos a destruir esas cadenas. Pero primero hablemos de aquello por lo que estamos luchando. Occidente representa el pico de la especie humana, la tierra fértil de su herencia grecorromana y sus valores judeocristianos se plantaron las semillas de algo inédito en la historia.
Tras imponerse de manera definitiva sobre el absolutismo, una nueva era en la existencia humana. Dentro de ese nuevo marco moral y filosófico que ponía la libertad individual por encima del capricho del tirano, Occidente pudo dar rienda suelta a la capacidad creativa del hombre, dando inicio a un proceso de generación de riqueza nunca antes visto. Los datos hablan por sí solos. Hasta el año 1800, el PBI per cápita del mundo se mantuvo prácticamente constante. Sin embargo, a partir del siglo XIX y gracias a la revolución industrial, el PBI per cápita se multiplicó por 20, sacando de la pobreza al 90% de la población mundial, aun cuando la población se multiplicó por 8 veces. Esto solo fue posible gracias a una convergencia de valores fundamentales: el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, que hicieron posible el libre comercio, la libertad de expresión, la libertad religiosa y el resto de los pilares de la civilización occidental. Sumado a esto, nuestro espíritu fáustico inventivo, explorador, pionero, que siempre está poniendo a prueba los límites de lo posible. Espíritu pionero que hoy se ve representado, entre otros, por mi querido amigo Elon Musk, que injustamente ha sido vilipendiado por el wokismo de las últimas horas por un inocente gesto que lo único que significa es su entusiasmo y gratitud con la gente. En resumen, inventamos el capitalismo a base de ahorro, inversión, trabajo, reinversión y trabajo duro. Logramos que cada trabajador pudiera multiplicar por 10, por 100 o, por qué no, hasta por 1000 su productividad, venciendo así a la trampa malthusiana. Sin embargo, en algún momento del siglo XX perdimos el rumbo y los principios liberales que nos habían hecho libres y prósperos fueron traicionados. Aquí hay un elemento importante para comentar que tiene que ver con, uno, la influencia de diferentes universidades en la formación del pensamiento al que él se refiere, que considera sumamente nocivo, y al mismo tiempo el reconocimiento de todo el pasado histórico. Cuando habla de una historia occidental que se basa en una filosofía o historia greco-romana con los valores judeocristianos, se refiere justamente a esta relación que hay entre la parte que hemos hablado varias veces de la influencia de textos sumamente importantes del pensamiento religioso, el cual afectó de manera positiva el pensamiento occidental y eventualmente también el capitalismo. Cuando hablamos de libertad de expresión, cuando hablamos del valor a la vida, cuando hablamos de libertad por el ser humano, en parte estos valores son fundamentales en la premisa de valores judeocristianos. Y en el momento que empezamos a buscar la forma de reemplazarlos, la forma de quitarlos, esa es la importancia de reconocer toda la trayectoria que tiene. Porque cuando no estamos enfocados en todo el historial para reconocer el impacto que tuvo y el éxito que tuvo en el presente, las modificaciones que empecemos a hacer tendrán un daño que a lo mejor no estamos viendo en el presente. Una nueva clase política, amparada por ideologías de corte colectivistas y aprovechando momentos de crisis, ve una oportunidad perfecta para acumular poder. Toda la riqueza creada por el capitalismo hasta ese momento y en el futuro sería redistribuida bajo algún esquema de planificación centralizada, donde el punto de pie inicial a un proceso cuyas nefastas consecuencias estamos padeciendo hoy mismo. Impulsando una agenda socialista, pero insidiosamente operando dentro del paradigma liberal, esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y dada por entramados teóricos marxistas del individuo de sus necesidades. Y en el fondo descentralizada, donde el punto de pie inicial a un proceso cuyas nefastas consecuencias estamos padeciendo hoy mismo. Impulsando una agenda socialista, pero insidiosamente operando dentro del paradigma liberal, esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y aberrante idea de la justicia social, complementada por entramados teóricos marxistas cuyo fin era liberar al individuo de sus necesidades.
Y en el fondo de este nuevo esquema de valores, la premisa fundamental de la que igualdad ante la ley no es suficiente, ya que existen injusticias de bases ocultas que deben ser rectificadas, lo cual representa una mina de oro para burócratas con aspiraciones de omnipotencia. Esto es algo que sucede mucho en universidades en Estados Unidos y que ahora con la presidencia de Donald Trump se está buscando minimizarlo, pero es el aparente reconocimiento que hay ciertos elementos que están afectando de manera injusta a diferentes grupos sociales y por lo tanto tenemos que buscar la forma de apoyarlos por mucho más arriba de dejar la libertad de los seres humanos y de las instituciones. Por ejemplo, de aquí surge la idea que tenemos que tener una representación de diversos grupos en todas las diferentes, ya sea universidades o instituciones, mucho más allá del enfoque en la meritocracia. Estamos valorando mucho más que tengamos una representación diversa y el motivo que viene, la motivación detrás de esto, tiene que ver con diferentes historias de hace 100, 200 o inclusive 500 años de injusticias donde se asume que se siguen perpetuando en la actualidad y tenemos que buscar la forma de liberar inclusive a la gente que no está consciente de eso, le llaman un sesgo inconsciente en el cual los seres humanos no se están dando cuenta que están oprimiendo a las demás personas. Y esto es lo que él dice, que tenemos que quitar por completo este tipo de pensamiento en el cual tenemos que regresar a la libertad, tenemos que regresar a reconocer el valor de lo que aporta cada individuo y el motivo por el cual si entras o no entras a una universidad o si logras cierto tipo de interacción en la sociedad o de éxito en algún ámbito, claro que hay injusticias, pero se tiene que reconocer ante todo la libertad y la meritocracia. En esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo, mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. Pues de los derechos negativos a la vida, a la libertad y a la propiedad, pasamos a una cantidad artificialmente infinita de derechos positivos. Primero fue la educación, luego la vivienda y a partir de allí cosas irrisorias como el acceso a Internet, la televisación del fútbol, el teatro, los tratamientos estéticos y un sinfín más de deseos que se transformaron en derechos humanos fundamentales, derechos que por supuesto alguien tiene que pagar y que solo pueden ser garantizados mediante la expansión infinita del aberrante Estado. Esta es la mayor crítica del movimiento socialista en contraste al capitalismo, que empieza por medio de enfocarse en esos elementos de diferencias en los, ya sea estratos sociales o diversos grupos, y se empieza como ayuda, como apoyo, pero eventualmente se convierte en el presupuesto del gobierno. ¿Y de dónde viene todo esto? De los individuos, de los ciudadanos, que se les incrementa lo que el Estado, lo que el gobierno exige de ellos, para poder redistribuirlo de una forma que el Estado mismo considera apta, y por lo tanto esos deseos del gobierno eventualmente se convierten en derechos para todos los humanos y derechos que son mucho más allá, que abordan o la libertad de expresión, o la libertad y derecho a la propiedad privada. En otras palabras, del concepto de libertad como protección fundamental del individuo frente a la intervención del tirano, pasamos al concepto de liberación mediante la intervención del Estado. Sobre esta base fue construido el wokismo, un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones, cuyo propósito es penalizar el disenso. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres.
Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley y los datos. Esto es algo que a mí me llama mucho, mucho la atención. Cuando se busca, hace poco tiempo estaba platicando con un amigo y me preguntó, oye, ¿tú te identificas con una persona feminista o no? A lo que yo le respondí, ¿cuál es tu definición de feminismo? ¿A qué te refieres con eso? Si lo que estamos buscando es igualdad ante la ley, si lo que estamos buscando es que todo el mundo tenga los mismos derechos, pues claro, 100%. Considero que cada ciudadano, independientemente de su género, tenga la posibilidad de poder tener exactamente los mismitos derechos. Pero si me preguntas, debemos, por lo tanto, ya sea por todo un historial de varios años y varias décadas de algún tipo de injusticia, tenemos que ahora promoverlo, un desequilibrio hacia el otro lado, no creo que estoy de acuerdo con eso. Y eso es algo sumamente importante. En el momento que tú dices asesinar, cuando tú dices asesinar está mal, es un delito y tenemos que penarlo de la forma más severa que hay. Pero dices, hay asesinar y aparte hay asesinar dependiendo a quién asesinas, automáticamente le estás adjudicando un valor más importante a uno que los dos. Ahora uno dice, sí, pero hace 100 años era al revés, que las mujeres no tenían derechos y no se le trataba con ese valor y ese respeto que se merecían. Y la respuesta a eso sería, hoy en día ya tenemos esos mismos derechos ante la ley. El momento que estamos fomentando hacia el otro lado, lo único que estás logrando es conseguir que transmitas un mensaje muy sutil de una vida vale más que la otra. Por lo tanto, nos enganchamos mucho más en eso que lo otro. Y esto es muy importante en las nuevas generaciones, porque a lo mejor la persona que tiene todo el panorama de la historia, de cómo surgen estos diferentes cambios de política y estas diferentes legislaciones, a lo mejor lo entiende y dice, bueno, viene de ese lugar y demás. Sin embargo, gente que nace ya con esta mirada en la cual se nota de manera muy clara que valoramos a un género más que el otro por el énfasis que le damos a los derechos que tienen que tener y a diferentes criterios que consideramos que no están resaltando lo suficiente, lo único que estamos haciendo es enfatizar que una vida, un tipo de vida vale más que otro tipo de vida. Y eso no tiene sentido. Tanto el hombre como la mujer estamos hechos a imagen y semejanza divina y tienen exactamente el mismito valor y el mismito derecho ante la ley. Y eso es lo que él está diciendo, que lo que estamos logrando con este movimiento de apoyo y el bien social por diferentes etiquetas que le ponemos, lo único que estamos logrando es agarrar al 50% de la población, o sea, femenina, las mujeres, y tratar de ponerlas en contra del otro 50% de la población, los hombres, diciendo que unos son opresores y los otros son víctimas. Y en el momento que visualizas las cosas de esa manera, tienes toda una sociedad, estás generando una sociedad completamente disfuncional. Si te está gustando el contenido de este podcast, no olvides de darle like, suscribirte al canal y prender todas las notificaciones. El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero. Pero nuevamente el wokismo se la arregló para pervertir esa idea elemental. De preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza. Sin embargo, cuando uno argumenta que la Tierra ha tenido ya 5 ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en 4 de ellos el hombre ni existía, nos tildan de terraplanistas para desacreditar nuestras ideas, sin importar que la ciencia y los datos estén de nuestro lado. Esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención y por qué no se enfatiza lo suficiente. Se habla mucho acerca del cambio climático y acerca del impacto de nosotros como seres humanos en el medio ambiente. La realidad es que en Génesis dice que Dios le entregó el mundo a Adán y Eva, a Adán y Jabá, y les dijo, se los encargo, y les pone dos condiciones. Le dice leobda u leshomra, que significa trabajarla, interactuar con ella, aportar, mejorar, y también le pone otra cláusula que es uleshomra y cuidarla. ¿Qué significa esto? Que claro, una persona tiene el derecho, el universo está en función del ser humano, pero siempre uno tiene que utilizarla de forma responsable.
Y de aquí viene esta crítica hacia los seres humanos y hacia los diversos impactos económicos en los cuales se habla acerca de un daño que le estamos generando al medio ambiente. Pero lo irónico es que este cambio climático no es la primera vez que lo estamos viviendo y como dice Javier Milei, ya llevamos más de 5 de estos cambios y en 4 de ellos los seres humanos ni pintábamos. Significa que hay otras variables que no tienen que ver en lo absoluto con el impacto del ser humano, que no estamos en control sobre ellas. Y lo que estamos logrando, es decir, nosotros mismos nos estamos convirtiendo en criminales hacia la naturaleza. Y eso es un principio que a mí se me hace sumamente absurdo. Claro que tenemos una obligación de cuidar el medio ambiente, pero el universo, los diferentes elementos están en función para el apoyo del ser humano. Hay que ser responsables, sin duda. Pero la acusación que los seres humanos somos los únicos responsables por el cambio climático y estamos amolando por completo el mundo, no es verdad. En la mayoría de las extinciones que hemos tenido y los momentos de cambio climático fuerte en el desarrollo de la civilización, los seres humanos no pintábamos. No es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto, una agenda diseñada a partir de las premisas malthusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra y por lo tanto debemos implementar algún mecanismo de control poblacional. De hecho, esto ha sido ya llevado tan al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. Vaya tarea que se mandaron con estas aberraciones del aborto. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Aquí él toca dos elementos también que considero bastante básicos en el pensamiento occidental que se han modificado bastante y que tiene que ver el primero de ellos con el valor de la vida humana. En Génesis 1 también se menciona que el ser humano está hecho a imagen y semejanza divina. Y creo que hay una correlación entre más se manifiesta este pensamiento, más valor se le da a la vida y por lo tanto se buscar las medidas posibles para siempre abogar por la vida del ser humano. Y entre más se da uno cuenta que se está minimizando la vida humana es también porque se le está quitando la dignidad del ser humano. Y de aquí surgen, claro que el tema del aborto es un tema sumamente polémico, porque una persona, generalmente las personas buscan los casos extremos para lograr esa reacción emocional, para decir, ¿y qué haces en esta situación sumamente complicada? Y es verdad, en cada uno de los casos hay que dialogarlo, pero nunca, 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 nunca una persona puede empezar a hablar de estos temas sin comenzar con la base que la vida humana es lo que vale ante todo. Lo primero que tenemos que reconocer es que cualitativamente los seres humanos, su vida no es igual que cualquier otro animal. No somos mariposas o moscas sofisticadas. Y esto lo menciono porque constantemente cuando me toca interactuar en el ámbito universitario, le hago esta pregunta a los jóvenes. Si tienes que salvar a tu perro, tienes que salvar a un ser humano, ¿a quién salvas? Y cada vez más números de diferentes alumnos de diversas universidades contestan, salvo a mi perro. Y entiendo que desde una perspectiva emocional, una persona tiene una conexión muy profunda con su perro, entiendo que es algo muy real eso. Sin embargo, eso viene porque no estamos, este tipo de respuestas surgen porque no estamos reconociendo lo importantísimo que es y lo que cualitativamente es distinta a la vida humana sobre cualquier otro tipo de vida. Y muchas de estas políticas que se van legislando, que tienen que ver con la eutanasia o con la libertad en la cual decidimos matar a diferentes a bebés cuando están en momento de embarazo, surgen justamente por el valor que le estamos dando más a la comodidad y a situaciones difíciles, mucho más que la vida humana. Y por otro lado, lo que él menciona es que estamos confundiendo terminología de una forma muy, muy, muy fuerte. Y aquí tengo que hacer hincapié en algo fundamental. Todo ser humano, todo ser humano merece respeto y merece dignidad y tiene que ser tratado de una forma especial.
Sin embargo, eso no implica que, por lo tanto, cualquier cosa que cualquier persona promueve es algo que uno tiene que aceptar. Y da dos ejemplos que son muy, muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con apenas en las Olimpiadas, un boxeador, Imán Calife, él estaba boxeando contra una, se me está olvidando el nombre de la boxeadora en la rama, la categoría femenil, y sale en las noticias que este personaje no cumplió con los requisitos para realmente entrar en la categoría femenil. Y fue algo muy fuerte ver esa pelea de box, porque después de 40 y tantos segundos, la boxeadora se tuvo que rendir. Creo que era una boxeadora italiana, se tuvo que rendir, porque dijo, en mi vida, así se fueron sus palabras, en mi vida recibí golpes tan fuertes como el de esta persona, de Imán Calife. Y ganó, primer lugar. Pero ¿es justo eso? ¿Es justo eso? Claro que la persona a nivel individual merece todo el respeto y dignidad posible, pero tenemos que buscar la forma de, por lo tanto, confundir cualquier tipo de terminología y, por lo tanto, aceptar absolutamente lo que sea. Menciona otro caso que salió en las noticias hace un tiempo, en el cual gente mandaba a prisión a diferentes prisioneros masculinos, hombres, que se identificaban como mujeres, por haber violado y entraban a la cárcel. ¿Y qué crees que hacían? Claro, cuando los ponen en una prisión de mujeres y ellos son biológicamente hombres, ¿qué crees que pasaba? No tengo que elaborar demasiado para que lo entiendas. Y estaban las noticias y fue un ruido tremendo. Eventualmente los tuvieron que sacar. Una persona no puede ignorar el sentido común de las cosas con tal de solamente aceptar cualquier tipo de barbaridad. Y esto es lo que él está diciendo, que estamos olvidando ciertas premisas fundamentales, estamos confundiendo terminología con el fin de adaptar y aceptar absolutamente a todo, pero en el bien de buscar el bien de todos estamos confundiendo y generando un caos tremendo. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Por otro lado, en nuestras empresas, instituciones públicas y casas de estudios, el mérito fue dejado de lado por la doctrina de la diversidad, que implica un retroceso hacia los sistemas nobiliarios de antaño. Tengo que comentar un poquito sobre lo de antes. Para mi gusto, este es uno de los comentarios más acertados de Milei en este discurso, en el cual él enfatiza que el tipo de conducta en la cual estamos permitiendo que niños de 5 años tomen la decisión sin el consentimiento de sus papás para tratamientos hormonales, para cambio de género, es algo criminal y absurdo. Es algo que ningún tipo de país, ningún tipo de ley debería de permitirlo. ¿Cómo a un niño de 5 años no le confías un coche, no le confías caminar en la calle solito, no le confías absolutamente nada porque es un niño de 5 años y le vas a dejar hacer un tipo de daños y mutilaciones irreversibles que le van a afectar por el resto de su vida? Si esto no es conducta criminal, no sé qué lo sea. Y en el momento que la estamos legislando, te habla de un daño profundo que tenemos como sociedad, en la cual estamos completamente confundidos y no tenemos la habilidad de distinguir entre bien y mal, no tenemos la habilidad de distinguir entre mano derecha y mano izquierda. Son principios tan fundamentales en la cual un niño de 5 años no puede tomar estas decisiones. Hablemos a lo mejor para dialogar sobre edades mayores de edad y no sé si necesariamente serían los 18 años, a lo mejor los 25 años, porque según la ciencia solamente el humano se termina de desarrollar en esas edades y ese es otro tipo de conversación. Pero, por ejemplo, en diferentes estados en Estados Unidos, como Los Ángeles y otros, en las cuales se estaba promoviendo que los niños tienen el derecho y las escuelas tienen el derecho de no decirle a los papás lo que los niños están diciendo en la escuela y mandarlos a terapias para hacer cambios y tratamientos sin el consentimiento de los papás, solamente porque el niño de 5 o 4 años dice un comentario en la escuela, es un comportamiento, no hay palabras, es un crimen infantil. Se inventan cupos para cuanta minoría se le ocurra a los políticos que lo único que hacen es atentar contra la excelencia de esas instituciones.
El wokismo también ha distorsionado la causa de la inmigración. La libre circulación de bienes y personas están en los fundamentos del liberalismo. Lo sabemos bien. Argentina, los Estados Unidos y muchos otros países se hicieron grandes por aquellos inmigrantes que dejaron sus tierras de origen en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, de intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado a la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones, es tildado de racista, xenófobo o nazi. El wokismo ha calado tan profundamente en nuestras sociedades, promovido por instituciones como esta, que se ha llegado incluso a cuestionar la idea misma de sexo a través de la nefasta ideología de género. Esto ha derivado en todavía mayor intervención estatal mediante legislación absurda, como el que el Estado tiene que financiar hormonas y cirugías millonarias para cumplir con la autopercepción de ciertos individuos. Recién hoy estamos viendo los efectos de toda una generación que mutiló su cuerpo, promovidos por una cultura de la relatividad sexual, que tendrá que pasar su vida entera en tratamiento psiquiátrico para afrontar lo que se hicieron, pero nadie nada dice de estas cuestiones. No solo eso, también han sometido a la inmensa mayoría a ser esclavos de las equivocadas autopercepciones de una diminuta mayoría. Y además, el wokismo pretende secuestrar nuestro futuro. Porque al dominar las cátedras de las universidades más prestigiosas del mundo, está formando las élites de nuestros países para impugnar y negar la cultura, las ideas y los valores que nos hicieron grandes, lesionando aún más nuestro tejido social. ¿Qué nos queda para el futuro si estamos enseñándoles a nuestros jóvenes a sentir vergüenza por nuestro pasado? Dos cosas importantes aquí. Una comenta acerca de las políticas de migración de diversos países, entre ellos en Europa hay un tema tremendo que están lidiando con eso. Y hace poco tiempo estuvo en las noticias de diferentes bandas de grupos de origen pakistán, de pakistanes en Inglaterra, que llevan décadas abusando de niñas, de menores de edad. Y nadie dice nada. Y salió a la luz que de los motivos fundamentales por los cuales la gente se quedó callada era para que no vaya a ser que agredamos o que la gente se ofenda sobre el tipo de gente que predominadamente estaba cometiendo este tipo de delitos. Y es algo absurdo eso. Si tienes gente ilegal en tu país que te está dañando, ¿cuál es la consideración? Y si es un grupo en particular, ni modo, se tiene que hablar de eso. Y más cuando se trata de un daño tan profundo que se le estaba haciendo a menores de edades. Esto apenas acaba de estallar por todas las noticias en cuanto a en Europa y principalmente en Inglaterra. Lo segundo que él menciona tiene que ver con las diferentes universidades. La universidad, ¿cuál es el rol de la universidad? Más bien, no debería de ser adoctrinar a los individuos, a los alumnos, a cierta visión en particular. Hace poco tiempo me tocó platicar con uno de los profesores más renombrados de la Universidad de Harvard y en una plática individual, obviamente no menciono su nombre por lo que voy a comentar, y en una plática individual me dice, yo la verdad no quisiera que mis hijos asistan a la Universidad de Harvard. Y le pregunté por qué, y me dijo eso, en vez de enseñar temas particulares, los profesores y las instituciones buscan la forma de adoctrinar a los alumnos hacia la agenda que se tiene en ese momento, y en muchos casos son sumamente nocivas y tóxicas. Y la gente se pregunta de dónde viene este escepticismo. Bueno, viene de datos concretos y de hechos sumamente documentados. Todo esto se incubó y desarrolló de forma cada vez más notoria durante las últimas décadas, después de la caída del muro de Berlín. Curiosamente, los países libres empezaron a autodestruir cuando se quedaron sin adversarios por derrotar. La paz nos volvió débiles. Fuimos derrotados por nuestra propia complacencia. Todas estas y otras aberraciones que por cuestiones de tiempo no podemos enumerar son las que hoy amenazan a Occidente y son lamentablemente las creencias que instituciones como esta han promovido durante 40 años. Aquí nadie se puede hacer el inocente. Le han rendido culto por décadas a una ideología siniestra y asesina como si se tratara de un becerro de oro, y han movido cielo y tierra para imponerle sobre la humanidad.
Esta misma organización y también los organismos supranacionales más influyentes han sido ideólogos de esta barbarie. Los organismos multilaterales de crédito han sido un brazo extorsivo y muchos estados nacionales, en particular la Unión Europea, han sido y son un brazo armado. ¿O acaso en Reino Unido hoy mismo no están encarcelando a ciudadanos por revelar crímenes aberrantes, realmente espantosos, cometidos por migrantes musulmanes que el gobierno quiere ocultar? Esto es exactamente lo que estamos platicando, el tipo de crímenes que él ni se atreve a comentar, que cuando uno lee los casos son realmente, te estremece el alma, porque las cosas que sucedieron ahí son horribles, son espantosas. Y el hecho que la policía no se quiso involucrar justamente por no ofender a cierto grupo de gente, se me hace algo que carece de cualquier tipo de sentido. ¿O acaso los burócratas de Bruselas no suspendieron las elecciones de Rumania simplemente porque no les gustó qué partido había ganado? Frente a cada una de estas discusiones, el wokismo intenta desacreditar a quienes cuestionen estas cosas, primero etiquetándonos, para luego censurarnos. Si somos blancos, debe ser racista. Si sos hombre, debe ser misógino o miembro del patriarcado. Si sos rico, debe ser un cruel capitalista. Si sos heterosexual, debe ser heteronormativo, homofóbico o transfóbico. Para cada cuestionamiento tienen una etiqueta que luego intentan censurar por vías de facto o de jure. Lo definió perfecto. En el momento que entres en alguna de estas etiquetas, tu opinión ya no vale. Y el hecho que tienes sentido común y la habilidad de pensar no sirven absolutamente de nada, porque si tienes algo de dinero, entonces eres un opresor. Y si eres blanco, principalmente en Estados Unidos, entonces es parte también del grupo que principalmente lleva oprimiendo a la civilización de por siempre. Inclusive dos personas, que es algo muy extraño de ver, pero dos personas que entrarían en tez blanca, que entrarían en esta categoría, se atacan entre ellos. Lo vi hace poco tiempo en un programa de Piers Morgan. Se atacan entre ellos, uno diciéndole al otro que no tiene el derecho a hablar por ser blanco, cuando esa misma persona también la es. Es algo absurdo lo que está sucediendo. Porque debajo del discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia que dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y, en esencia, la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios. ¿O acaso no escuchamos estos días cómo ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas, por decirlo de alguna manera, digamos, llaman abiertamente a la censura, o que en realidad no es censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto a la ideología woke? ¿Y qué clase de sociedad puede resultar del wokismo? Una sociedad que reemplazó el libre intercambio de bienes y servicios por la distribución arbitraria de la riqueza a punta de pistola. Reemplazó las comunidades libres por la colectivización forzada. Reemplazó el caos creativo del mercado por el orden estéril y esclerótico del socialismo. Una sociedad llena de resentimiento, donde hay solo dos tipos de personas: quienes son pagadores netos de impuestos por un lado y quienes son beneficiarios del Estado por otro. Y no me refiero con esto a quienes reciben asistencia social porque no tienen para comer. Hablo de las corporaciones privilegiadas, hablo de los banqueros que fueron rescatados en la crisis subprime, de la mayoría de los medios de comunicación, de los centros de adoctrinamiento disfrazados de universidades, de la burocracia estatal, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las empresas prebendarias del Estado y de todos los sectores que viven de los impuestos que pagan los que trabajan. Hablo del mundo que describe Ayn Rand en La rebelión de Atlas, que lamentablemente se ha materializado. Un esquema donde el gran ganador es la clase política, que se convierte a su vez en árbitro y parte interesada de esta repartija. Lo repito, la clase política es árbitro y parte interesada en esta repartija. Y como siempre, el que reparte se lleva la mejor parte, donde por debajo de diferencias cosméticas entre los distintos partidos se comparten intereses, socios, arreglos y un compromiso inalterable con que nada cambie, porque eso los llamó a todos ellos el partido del Estado. Un sistema que se esconde detrás de discursos bien pensantes donde, según ellos, el mercado falla y son ellos los encargados de solucionar dichas fallas con regulaciones, fuerza y burocracia. Pero no existen las fallas de mercado, lo repito nuevamente, no existen las fallas de mercado.
dado que el mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Las supuestas fallas de mercado son una contradicción en sus propios términos. Lo único que genera esa intervención son nuevas distorsiones en el sistema de precios, lo que a su vez entorpece el cálculo económico, el ahorro y la inversión, y por ende a la postre terminan generando más pobreza o una maraña inmunda de regulaciones, por ejemplo, como la que existe en Europa, matando el crecimiento económico. Como suelo decir en mis ponencias, si usted considera que existe una falla de mercado, vaya y revise si no está el Estado metido en el medio. Y si encuentra que no, haga de nuevo el análisis porque está mal. Por eso mismo, como el wokismo no es ni más ni menos que un plan sistemático del Partido del Estado para justificar la intervención estatal y el aumento del gasto público, esto quiere decir que nuestra primera cruzada, la más importante si queremos recuperar el occidente del progreso, si queremos construir una nueva época de oro, tiene que ser la reducción drástica del tamaño del Estado. No solo en cada uno de nuestros países, sino también la reducción drástica de todos los organismos supranacionales. Porque es la única forma de cortar de cuajo con este sistema perverso, drenándole los recursos, para devolver al pagador de impuestos lo que es suyo y terminar con la venta de favores. No hay mejor método que eliminar la burocracia estatal para que no exista la posibilidad de vender dichos favores. Las funciones del Estado deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Cualquier otra función que el Estado se arrogue será en detrimento de su tarea fundamental y culminará inexorablemente en el leviatán omnipresente que hoy todos padecemos. Hoy asistimos a un agotamiento global de este sistema que nos dominó en las últimas décadas. Así como sucedió en Argentina, en el resto del mundo se está acentuando el único conflicto relevante de este siglo y de todos los que ya pasaron, el conflicto entre los ciudadanos libres y la casta política que se aferra al orden establecido, redoblando sus esfuerzos de censura, persecución y destrucción. Por fortuna, en todo el mundo libre hay una mayoría silenciada que se está organizando. Y en todos los rincones de nuestro hemisferio resuena el eco de este grito de libertad. Estamos frente a un cambio de época, un giro copernicano, la destrucción de un paradigma y la construcción de otro. Y si las instituciones influencian global como esta casa quiere pasar de página y participar de buena fe de este nuevo paradigma, tendrá que hacerse responsable del papel que jugaron en estas últimas décadas y reconocer ante la sociedad el mea culpa que se les reclama. Para cerrar, quiero hablarle directamente a los líderes del mundo, a todos aquellos que conducen tantos estados nacionales como grandes grupos económicos y organismos internacionales, tanto los aquí presentes como los que no están escuchando desde sus casas. Las fórmulas políticas de las últimas décadas que he expuesto en este discurso han fracasado y están colapsando sobre sí mismas. Eso quiere decir que pensar como piensan todos, leer lo que leen todos, decir lo que dicen todos, solo puede conducir al error, aunque aún haya muchos que persistan en caminar hacia el precipicio. El guión de los últimos 40 años se ha agotado, y cuando un sistema se agota, la historia se abre. Por eso, a todos los líderes globales les digo, es momento de salir de ese guión, es momento de ser audaces, es momento de animarse a pensar y de animarse a escribir versos propios. Porque cuando las ideas y los textos del presente dicen todo lo mismo y dicen cosas equivocadas, ser valiente consiste justamente en ser extemporáneo. Consiste en volver hacia atrás, en no dejarse encatilar por los pasajeros perdiendo de vista lo universal. Consiste en recuperar verdades que para nuestros antecedentes eran obvias y que están en la base del éxito civilizatorio que ha sido Occidente, pero que el régimen del pensamiento único de las últimas décadas persiguió como si fueran herejías. Como dijo alguna vez Churchill, cuanto más para atrás miremos, más lejos podremos ver hacia adelante. Es decir, tenemos que reencontrarnos con verdades olvidadas de nuestro pasado para desatar el nudo del presente y dar el próximo paso adelante como civilización hacia el futuro. ¿Y qué veo cuando miro para atrás? Que tenemos que abrazar una vez más las últimas tesis comprobadas de éxito económico y social, es decir, el modelo de la libertad, volver a abrazar las ideas de la libertad, volver al liberalismo. Eso es lo que estamos haciendo en Argentina. Eso es lo que confío que el presidente Trump hará en esta nueva Norteamérica.
Y es lo que invitamos a hacer todas las grandes naciones del mundo, libres y pretenden frenar a tiempo lo que a todas las luces es un sendero que conduce a la catástrofe. En definitiva, lo que les estoy proponiendo es que hagamos a Occidente grande nuevamente. Hoy, al igual que hace 215 años, la Argentina ha roto sus cadenas y los invita, como dice nuestro himno, a todos los mortales del mundo a oír el grito sagrado: libertad, libertad, libertad. Que la fuerza del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias a todos y ¡viva la libertad, carajo! Con esto tenemos el discurso completo de Milei con su fin emblemático desde que empezó toda su trayectoria, su forma de terminar absolutamente todos los discursos, que es sumamente interesante. Y a mí se me hace importante terminar, justamente dejé correr todo el resto del video, porque creía importante el énfasis que se le da a estas supuestas organizaciones que vienen a promover un orden y una estructura social a nivel global, y generalmente lo que están logrando es pura injusticia. Me viene a la mente mínimo 3 diferentes organizaciones, 3 diferentes organismos que supuestamente vienen a promover derechos humanos, y creo yo que se nota claramente un nivel tan elevado de sesgos y prejuicios que tienen. El primero que me viene a la mente es la Corte Internacional. La Corte Internacional, que supuestamente es este organismo que viene a promover algún tipo de estructura a la que, número uno, no todos los países pertenecen, entre ellos Estados Unidos, entre ellos Israel. No todos los países son parte de la Corte Internacional. Sin embargo, es fascinante ver la forma tan arbitraria en la cual, por el bien común y por el bien de la humanidad, eligen a qué líderes, a qué conflictos y en qué momento intervenir. Qué curioso que durante tantas décadas no tienen casi nada lo que decir acerca de Siria, casi nada lo que decir acerca de Irán, casi nada lo que decir acerca de todos los abusos que hay en estos países en el Oriente. Sin embargo, hay muchísimo lo que hablar acerca y una comparativa entre Yahya Sinwar, que gracias a Dios ya lo eliminó el ejército israelí, y Benjamin Netanyahu siendo el primer ministro de Israel. Yo no soy de la postura que no se vale no criticar a Israel. Claro que se vale criticar a Israel, y si no estás de acuerdo con algo se tiene que decir y se tiene que mencionar. Sin embargo, en el momento que comparas a un terrorista con un primer ministro de un país primermundista que aporta muchísimo al occidente, tanto a tecnología, tanto a avances de medicina, tanto avances absolutamente de todo, me huela que las intenciones no son tan puras. Lo mismito va para la ONU, su supuesta organización que también surge después de la Segunda Guerra Mundial para traer este orden y esta estructura, para que la gente nunca más, los diferentes países nunca más se agredan entre sí mismos. Y te das cuenta que la cantidad de resoluciones que la ONU ha sacado contra Israel, comparándolas con Siria, con Irán, es para reírte. O sea, es algo sumamente maquiavélico, donde te das cuenta que hay casi una intención nefasta, siniestra, para tirar a países democráticos, a países que promueven derechos mucho más que todos estos otros países. La cantidad, la comparativa, son arriba de 100 resoluciones en contra del Estado de Israel, cuando contra Siria tienes 9 en el mismo periodo, algo completamente absurdo. Y la otra es la organización conocida como UNRWA. Ahora, claro que son organizaciones que surgen por un bien necesario. Sin embargo, después del ataque del 7 de octubre, surge datos escalofriantes en los cuales te das cuenta que estas organizaciones apoyaron muchísimo al terrorismo. Y el mundo, o estas organizaciones que supuestamente vienen para promover un bien, con un silencio abrumador. Y por lo tanto, lo que está diciendo él es que lo más importante es el derecho a la vida, libertad de expresión, obviamente, y finalmente el derecho a la propiedad privada. Estos 3 elementos son elementos básicos que vienen del pensamiento greco-romano, después insuflado con todos los valores de la tradición judeocristiana, y después de eso el occidente logró florecer de la forma en la que nos presentamos en la actualidad. Lo que dice él, citando a Churchill, es: uno tiene que mirar al pasado, y entre más conciencia e información del pasado tiene de la historia, más va a tener la habilidad de reconocer que mejor no juguemos demasiado con estas premisas que establecieron los fundamentos del pensamiento occidental, porque sin ellas nos derrumbamos y caemos en un caos tremendo. Este fue el primer episodio de reacción hacia un video importante, hacia un video que creo que tiene que ver con Back to Basics, regresar a las bases, regresar a elementos, a premisas fundamentales del pensamiento occidental, y espero que les haya gustado.
Por favor, cualquier tipo de comentario acerca de este video, acerca de esta reacción, por favor, coméntalo porque quiero reaccionar mucho más acerca de este tipo de videos, diferente tipo de contenido. Yo soy Jaime Isorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.